Estimados, bienvenidos a la penúltima parada de este maravilloso viaje hacia el Mesías. En la parada anterior vimos lo que fue la llegada de Jesús al templo y cómo en ese momento pues, le declara hostilidad a la tiranía que tenía secuestrado a su padre en ese templo. Ahora vamos a entonces entender esa justa indignación y por qué, de alguna manera, para poder ejercer el liderazgo, hay que entender que las masas a veces tienen miopía y hay que saber liderarlas con una emoción determinante para lograr los cambios. Decía Borges que una diferencia es sostener la mano de alguien y otra diferencia es encadenársela. Y muchas veces eso lo hacemos y le encadenamos el alma a la gente intentando sostenerlo. Pues de alguna manera muchos de estos sacerdotes pensaban que estaban guiando a su pueblo por el camino de hacer las cosas bien, de portarse bien, de no cometer pecado. Pero lo cierto del caso es que en muchos momentos lo que estaban era encadenando a esa gente a una tiranía. Y de alguna manera pues Jesús llega y dice, no, yo no puedo aceptar eso y tengo que ir en contra para cambiar las cosas, porque si no sería ir contra su propia esencia. Si Jesús es el resultado del amor de Dios, ¿cómo entonces no va a poder darle libertad a su padre que pretendían encadenarlo dentro de ese templo? Decía Mahatma Gandhi que a veces obedecer leyes que son injustas es ir contra la propia dignidad humana. Y bueno, nosotros como líderes de nuestras organizaciones y comunidades, pues tenemos que ayudar a que no ocurra eso, a que no haya una tiranía de los jefes, a que de alguna manera la gente sienta libertad para hacer las cosas como deben ser, sin un castigo excesivo que los encadena. Jesús, cuando decide entrar al templo, no es prisionero del miedo que muchos otros tenían, porque al final hay guardias en el templo y si te portabas mal te determinaban blasfemo y te conducían a la muerte. Entonces Jesús no es sumiso ante la injusticia y tiene la ética para hacer lo que considera en ese momento correcto, que es romper con ese ciclo de sacrificio. Hoy en día, afortunadamente 2000 años después, vemos que no se hacen ese tipo de cosas de manera regular. La gente va a los templos a orar y a conectarse con Dios y no ese proceso tan nefasto que tenía ese templo y esas dádivas y ese chantaje. Edmund Burke decía que en muchas oportunidades lo necesario para que el mal prospere es que la gente de bien no haga nada. Y eso lo hemos visto muchas veces. En muchos tiranos pues se montan de esa manera y la gente de bien le tiene miedo y no hace nada y al final, bueno, terminan quedando e imponiendo una autoridad que atrapa a la gente. Por lo tanto, Jesús, con su autoridad que le otorgaba ser el Mesías, con su bautizo y con las cosas previas que hizo, pues de alguna manera demuestra la inteligencia emocional de poder saber ponerse bravo con la gente correcta en el momento correcto y dice, ya basta. No puede continuar y no debe continuar. Y un buen líder debe saber también cuándo decir ya basta. Al final, la moralidad paga a largo plazo. Y estamos viendo que la acción de Jesús pagó a largo plazo y tiene una iglesia fabulosa después de 2000 años. Entonces, no se deje doblegar el alma, no actúe de manera violenta, pero sí muestre ese nivel adecuado de indignación y de querer sacudir las cosas, rechazando las armas como manera de resolver los problemas, pero siendo vehemente y contundente y haciendo lo que haya que hacer para lograr encaminar las cosas. Esa fue una justa indignación la que mostró Jesús
al entrar al templo, y es la invitación que mostremos una justa indignación cuando eso ocurre. Bueno, los invitamos a la última parada de este viaje hacia Dios, hágase el Mesías, que es entonces el choque de trenes. Por supuesto, cuando Jesús hace lo que hace y saca su látigo, pues también los otros responden y le piden que no, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tener eso y decir eso? Y ahí es donde Jesús va a hacer su gran promesa, la gran promesa bajo la cual todos hoy en día podemos disfrutar de lo que significa la vida eterna. Los esperamos.